Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto para mí, como siempre, estar hoy en otro programa junto a ustedes. En esta noche conversamos sobre un tema importante y actual, las competencias digitales y la inteligencia artificial en los estudiantes universitarios del Ecuador. En la actualidad, la inteligencia artificial es una herramienta muy utilizada en la educación. Tiene un elevado potencial para personalizar el aprendizaje y ayuda a mejorar la gestión educativa. Frecuentemente los estudiantes la usan en su proceso de aprendizaje. Y sin embargo, la educación con la integración de la IA enfrenta grandes desafíos debido a muchos limitantes. Por ejemplo, los escasos recursos tecnológicos, el renunciar a cierto grado de privacidad cuando el usuario se registra para obtener beneficios de la inteligencia artificial y entre otras contingencias. Es por ello importante investigar sobre las competencias digitales en general y la IA en particular en la realidad universitaria ecuatoriana. Y quien nos acompaña esta noche para conversar de este tema tan importante es Patricia Salazar. Patricia Salazar es ingeniera en sistemas y licenciada en psicología con especialización superior en educación y nuevas tecnologías, magíster en educación y tecnologías de la información con mención en formación del profesorado, ambos títulos obtenidos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta además con una maestría en Psicología Clínica de la Salud, maestría en Educación con mención en Evaluación de Currículo y actualmente está en el programa doctoral de Educación del área de Educación de la Universidad Andina. Es docente universitaria de la UDLA y ha ejercido funciones como coordinadora académica en la Facultad de Educación en la UTEC. Además, fue docente de la ESPE en la Universidad Técnica de Manabí y su trabajo académico se centra en la integración pedagógica, la formación docente, las tecnologías digitales y las competencias digitales de educación superior. Qué gusto estar con usted, Patricia, esta noche. Bienvenida. Hola, el gusto es para mí. Estoy muy emocionada de compartir estos temas que están en boga, como lo que es inteligencia artificial y el desarrollo de competencias. Muchas gracias. Pues comencemos con una pregunta eh, amplia pero necesaria. Decíamos, usted va a hablar un poco de su investigación doctoral, del trabajo que ha realizado ya durante casi más de un año, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el título completo de su investigación y por qué escogió este tema? Ya, bueno, en sí el título de mi investigación es Análisis y Desarrollo de Competencias Digitales con Inteligencia Artificial en Estudiantes Universitarios en Ecuador. Bueno, yo escogí este tema porque, como lo dije hace un momento, la inteligencia artificial está en boga. Esta IA está transformando rápidamente la educación superior y cada vez es más frecuente que los estudiantes utilicen, por ejemplo, herramientas como GPT, Copilot, Gemini, entre otras, para realizar sus tareas académicas. Y sin embargo, yo considero que con su uso aquí viene un desafío, pues que no es solamente utilizar esas tecnologías, sino desarrollar competencias que sean necesarias para que los estudiantes puedan comprenderlas, evaluarlas críticamente y utilizarlas de manera ética. Y también quiero hacer énfasis que me baso en la parte del contexto ecuatoriano, porque yo considero como estudiante y como docente universitaria, yo considero que aún existen pocas investigaciones que analicen cómo la inteligencia artificial está influyendo en el proceso de competencias digitales en nuestros estudiantes universitarios. Hmm, ¿Por qué escogió ese tema desde otras contingencias particulares, personales, institucionales? ¿Fue un proceso evolutivo de decantar en él? ¿O cómo ha sido este proceso? Me interesa en este tema, como le dije, porque este tema influye más en el ámbito educativo, pero también está en el ámbito laboral, en el ámbito social, por el impacto que tiene, en este caso, la inteligencia artificial. Y como docente universitaria, pues esto es como se dice, de todos los días. Al momento de hacer las tareas de mis estudiantes, recurren a la inteligencia artificial y por ende estamos teniendo con ello una dependencia tecnológica. Entonces, yo lo que deseo es que ellos, ok, no puedo decirles no trabajen en este tema, no utilicen la inteligencia artificial, porque es algo que ya está en la educación, sino que hay que enseñarles a que ellos desarrollen competencias para que puedan utilizarla de manera ética. Importantes aspectos que están en desarrollo, ¿no? La ética de la inteligencia artificial, los límites del uso de la misma en la educación,
y los errores que puede haber también, desde la IA que recién está alimentándose en la información que nos proporciona. Un poco desde la investigación hay conceptos esenciales y quizás es importante para todos, para nuestros amigos escuchas y en general para todos nosotros, conocer estos conceptos. ¿Qué son las competencias digitales? Ya. Cuando hablamos de competencias digitales, nosotros hacemos mención a un bagaje o un conjunto de conocimientos, así también habilidades, actitudes que permiten utilizar estas tecnologías de manera efectiva, crítica y responsable, como ya se ha mencionado. Cuando decimos de estas competencias digitales, estas no se limitan netamente a manejar dispositivos o aplicaciones. Estas competencias van más allá, porque estas van a incluir lo que son aspectos como evaluar la información, resolver problemas, comunicarse en entornos digitales y actuar éticamente. Entonces, aquí no es que el estudiante simplemente copie la información que le genera la inteligencia artificial sobre un tema determinado, sino que el estudiante pueda contrastar esa información, pueda verificar cuando hay un argumento sólido, cuando hay un argumento válido. Y en el caso de sí, ya de la inteligencia artificial, pues esta es una tecnología que es capaz de poder procesar grandes cantidades de datos, nos puede ayudar a aprender patrones y a generar respuestas o soluciones que van a simular ciertos procesos asociados al razonamiento humano. Entonces, yo escogí estos dos conceptos porque para mí se relacionan mucho. En este caso, la inteligencia artificial esa está ampliando las exigencias de las competencias digitales. Hay que considerar que en la actualidad estamos digitalizados a partir de la pandemia, ¿no? Que ya ahí que empezaron las clases en líneas y en la actualidad estamos en un ambiente digitalizado. Y hoy no basta con solo buscar información en Internet, sino que los estudiantes deben ser capaces de interpretarla, como lo dije hace un momento, contrastar y evaluar críticamente estos contenidos. Y un concepto importante, sin duda, para no solo para la investigación, sino para la comprensión del proceso educativo de todos nosotros en esta época digital. Ahora, ¿cómo definiría inteligencia artificial? Pues en este caso yo defino la inteligencia artificial como una tecnología que nos ayuda en todos los ámbitos. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos procesar un volumen de información que antes también lo podríamos hacer en Excel, ¿no? En este caso con las tablas dinámicas, que teníamos, digamos, 5.000 datos y con una tabla dinámica podíamos nosotros analizar esos datos rápidamente. Ahora, con la inteligencia artificial es capaz de ubicar un prompt y nos puede generar en segundos también procesar esos grandes volúmenes de información. Y como lo dije, no es solamente en el ámbito educativo, sino que en todos los ámbitos se está utilizando la inteligencia artificial. Entonces, Sí, esta tecnología es muy, muy importante en la actualidad, siempre es, y es cuando una, se la sepa utilizar. Claro es está. una tecnología, pero a la vez, quizás nos puede contar cómo funciona, cómo pasó aquello de los repositorios como Google, que ya nos daban, por ejemplo, nos daban información, uno pone y le sale, pero de eso es una evolución mucho mayor, ¿no? Que prácticamente uno pregunta cualquier cosa y ella le da gamas de información. ¿Cómo fue este proceso, digamos, o desde la informática o desde la visión de desarrollo de sistemas que usted conoce muy bien? Sí, justamente la inteligencia artificial, muchas personas dicen esto empezó más o menos como el 2020, 21, se puede decir, ¿no? Pero no, en ese tiempo ya surgió lo que es la inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa. Pero en sí la inteligencia artificial nació en el año de 1956. Ahí vienen a hacer lo que es en Estados Unidos lo que es la inteligencia artificial. Sí, entonces ahí lo que se hablaba era de que son máquinas, este concepto de inteligencia artificial se crea como, por ejemplo, para decir que son máquinas que puedan simular el pensamiento humano. Eso es lo que sí se creó en 1956, máquinas que puedan simular el pensamiento humano. Entonces, entre los autores que tenemos, Alan Turing, él propuso en este caso la idea de que sean máquinas pensantes y también se propuso un test del Turing, ¿sí? También entre estos autores también tenemos a John McCarthy,
Sí, que ellos también fundamentaron este tema ya de inteligencia, el nombre de inteligencia artificial. Y así se fueron creando los primeros códigos de razonamiento lógico y redes neuronales. Y esto viene, sí, desde la parte de la informática. Como dije, primero para crear los primeros códigos, que al momento en que yo escribo, busca mi información sobre este tema. Entonces ya eso es un código. Es un código en el cual la máquina lo lee y genera una respuesta. Entonces, Mm. cualquier cosa que nosotros preguntemos en cuanto a cualquier tema nos va a dar una respuesta. Pero aquí está el hecho de generar una competencia. En sí, la inteligencia artificial, como es una máquina y procede a leer el código que nosotros le ubiquemos como prompt, en este caso lo que nosotros le vamos a pedir nos va a generar. Pero aquí está la parte de nosotros, de poder entender y poder validar esa información. Porque nos va a dar información, mucha información, pero nosotros como humanos debemos nosotros verificar cuál es la información verdadera. Por eso hablaba hace un momento de los argumentos. ¿Cuándo un argumento es sólido? ¿Cuándo es un argumento válido? Y eso es lo que nosotros como seres humanos pensantes debemos nosotros distinguir, contrastar y saber que esa información sí es verdadera o no lo es. Importante esto que acaba de decir. Nosotros como seres pensantes, la inteligencia artificial es amplísima, pero solo el ser humano piensa, ¿verdad? La capacidad de pensar es exclusiva del ser humano. Usted utiliza un término que es inteligencia artificial generativa. ¿Sería porque le genera respuestas o no es así? Usted como especialista, ¿qué significa precisamente este carácter de generativo? Ya, cuando yo hablo de inteligencia artificial generativa, ya es otro tipo de tecnología en el cual le permite crear datos nuevos. Por ejemplo, en este caso, yo poder crear algo nuevo, digamos, en la parte de informática, yo pedirle a la inteligencia artificial que a partir del prompt que yo le ubique, me genere un código para hacer un sistema, por ejemplo, para facturación. Eso es algo que yo puedo crear. Entonces, son cosas nuevas que la inteligencia generativa me permite crear imágenes, audios, videos, eso me va a permitir. Y de eso se trata lo que es la inteligencia generativa, de inteligencia artificial generativa, producir cosas nuevas, la Generar, co-creación. producir. Ujú. Y ahora estos dos importantes, primero antes que nada, otro concepto esencial en su investigación que valga la pena compartirlo, ¿cuál sería? Bueno, en este caso también mi investigación también está otro concepto, bueno, que ya se va a hablar más adelante sobre lo que es la parte de las teorías. También yo quiero hablar también sobre el aprendizaje mediado por tecnologías. ¿Cómo se da esto? Entonces, y yo en esto me quiero sustentar en los aportes de Vygotsky, ¿sí? Para saber cómo se da esto del aprendizaje y qué tiene que ver la tecnología con ello, cómo se va a dar. Fantástico. Eso lo veremos después, ya en el desarrollo Sí, teórico metodológico, pero es sin duda un concepto crucial. Ya nos adelantó que además es desde qué perspectiva, ¿eh? Una perspectiva vigotskiana. Eh, Ahora, ¿cómo se vinculan estos dos conceptos que hablábamos antes y el de aprendizaje mediado en la investigación? ¿Cómo se articulan estos conceptos? ya. En este caso, estos dos conceptos se relacionan porque la IA está ampliando las exigencias de las competencias digitales. Como lo dije, hoy no es solamente buscar información en Internet, sino que aparte de buscar esa información, la respuesta que vamos a tener nosotros debemos ser capaces de poderla interpretar, contrastar y evaluar. Entonces, la inteligencia artificial, pues si bien es cierto, como lo dije, es una tecnología en la cual yo le ubico un prompt y me va a devolver una respuesta. Ahí está trabajando la inteligencia artificial. Hoy le pregunto sobre este tema y me dio un cúmulo de información. Ahora, el desarrollo de competencias aquí viene cuando nosotros, los seres humanos, debemos ser capaces de interpretar esa información que nos da. Y no solamente quedarnos con esta información, sino que contrastar, saber si me da un autor, por ejemplo, Vega 2020, saber si esa información poderla contrastar con otros autores. Primero, saber si existe, porque como es una máquina nos puede dar información falsa. Entonces nosotros primero debemos saber si esa información existe, poderla contrastar con otros autores y evaluarla críticamente. No es solamente recibir esa información que nos da la inteligencia, sino que ahí viene la competencia.
de poder evaluar críticamente ese contenido. Por eso se desarrollan estos conceptos. Importante, importante sin duda estas articulaciones en la medida en que tienen que eh, pues vincular en un proceso de aprendizaje una inteligencia artificial dada como tal y en qué medida el desarrollo de competencias fluye o determina este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se está articulando esta investigación? ¿En qué contexto universitario? ¿Con qué facultad? O no, si no es así, es solamente una investigación teórica. ¿Y por qué es importante este tema de estudio dentro del proceso empírico, si es que fuera el caso, o teórico, si es que también lo fuera? Ya, bueno, aún no estoy haciendo perdón, la intervención, pero sí, en este caso, sí ya están hecho el pedido para poder hacer este tema, analizar en los estudiantes que justamente yo estoy trabajando en la Universidad de las Américas, que son universidades, voy a trabajar con estudiantes de todas las carreras, porque justamente hay una materia que es pensamiento crítico, y otra materia que es interacción efectiva, otra materia que es liderazgo. Entonces, dentro de estas materias, todos los estudiantes de todas las carreras tienen que verlas. Entonces, yo he pedido justamente en esta para tener una muestra de cada carrera. Entonces, estoy pidiendo para trabajar aproximadamente con unos 400 estudiantes. Entonces, si se me da la autorización, que bueno, como le dije, está en proceso, entonces esa será la muestra en la cual yo voy a trabajar con los estudiantes que en este caso son mis estudiantes y también con otros estudiantes de otros compañeros. Esa sería la intervención. En cuanto a mi tema, ¿por qué es importante? Pues como lo he venido diciendo, ya la inteligencia artificial es un tema que está en boga y forma parte de todos los procesos educativos. Y ahora me doy cuenta, inclusive cuando estoy ayudando a hacer tareas a mis sobrinos que son pequeños, que están en escuela, y ya ellos me hablan de inteligencia artificial. Entonces yo me quedo asombrada porque digo, yo pensaba que la inteligencia estaba a partir de los colegios y las universidades, pero ya niños de escuela, ya ellos me vienen a hablar a mí de inteligencia. Así, entonces eso, y por mí eso es importante, como lo digo, y bueno, ahora lo quiero analizar porque está regulado, ¿no? En las universidades sí está autorizado que se utilice estas herramientas. En mi universidad está autorizado, pero aún no hay en este caso las competencias. O sea, utilízalo, pero de ahí que si se adquiere o no se adquiere competencia, eso no está regulado aún. Entonces, por eso para mí es importante este tema, porque necesito que los estudiantes, si bien es cierto, no puedo decirles no me utilicen inteligencia, porque eso es algo que se está dando. Entonces, pero quiero que ellos puedan comprender cómo esa tecnología va a influir en este caso, el desarrollar esta competencia digital. Y esto para mí es bastante fundamental para que sí, no solamente mi universidad, sino todas las universidades del país puedan formar, en este caso, a profesionales que puedan ser capaces de desenvolverse en este ámbito, en este entorno que también, como lo dije al inicio, cada vez está más digitalizado. Fantástico, importante. 400 estudiantes es, es un, es un número muy importante para una investigación. Ahora, es de un año lectivo, me imagino, ¿no? O es más bien se quiere ver un periodo de tiempo que desde el inicio hasta el final. ¿Qué periodo abarca la investigación? Ya, yo estoy pidiendo 2 semestres, que sería un año. Pero en sí la investigación se va a llevar a cabo, según lo que tengo planificado, organizado, es en un semestre. Pero si se da el caso que por A o B razón no se pueda culminar, yo estoy pidiendo en mi autorización 2 semestres. Pero en sí, en mi estudio pienso hacerlo, en este caso, en un semestre. Pero la autorización está para un año, porque si por A o B motivo algo sucede y no se puede dar en un semestre, hacerlo en los 2 semestres, que sería un año. Si hablamos de 400 estudiantes, se diría que es una investigación más bien cuantitativa, ¿o me equivoco? Sí, en este caso voy a utilizar lo que es cuantitativa y cualitativa, porque en la parte cuantitativa, yo lo que también deseo ver es qué tanto utilizan la inteligencia artificial.
Y en la parte cualitativa, el por qué utilizan, para qué utilizan, haciendo entrevistas. Entonces, mi investigación está mixta para poder trabajar desde la parte cuantitativa y desde la parte cualitativa. La cuantitativa con 400, pero la cualitativa no Ah, la serán cualitativa 400 no, la entrevistas. cualitativa sí con un número pequeño, claro, no culminaría, así es, la cuantitativa con los 400 estudiantes y lo que es la cualitativa sí con un número reducido, porque si no, claro, no se va a culminar en un año de hacer esta investigación. Y capaz que a nivel cualitativo podría articularse entrevistas a docentes, entrevistas a, Así es. qué Sí sé tengo yo, pensado justamente buscar personas autoridades. que conozcan más del tema de inteligencia artificial. Además, claro, qué Ajá, que fantástico. sean expertos. Justamente en la universidad se está dando la carrera de inteligencia artificial en tercer nivel y también hay maestrías de inteligencia artificial. Entonces, para mi grupo de entrevistados, sí estoy buscando docentes que den clases en pregrado y en posgrados. Como son personas expertas en este tema, entonces justo a ellos va a ir lo que es la entrevista. Qué bien. Eh, este entorno de esta investigación tan importante sin duda nos va a dar como muchas luces en procesos acelerados de, de- del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje universitario. ¿Y cómo ves tú ahora, así, has trabajado ya la investigación, pero además tienes mucha experiencia en el tema, en la enseñanza de competencias digitales, eres ingeniero de sistemas? ¿Cómo ves la situación de las competencias digitales y la IA? Así, una evaluación muy general que darías del país o de la ciudad o de los universitarios. Bueno, es como yo le dije, ese tema de inteligencia artificial no es de ahora. Y yo justamente en el año 2022 yo estaba trabajando en la ESPE. Entonces, y como para el 2024 también trabajé en la UTEC. Entonces, y ahora en la UDLA. Y veo que el patrón se repite. Se da una indicación sobre algún tema y los estudiantes son tan dependientes de la tecnología que se les da, ellos simplemente se ubican la instrucción, le toman una foto y le suben a inteligencia. Y luego eso es lo único que ellos dicen es decir, repetir lo que ya les dijo la inteligencia artificial. Entonces yo veo que esa inteligencia artificial utilizan muchos estudiantes. Por decir un 100% un 80% utiliza. Y esto, como lo digo, porque inclusive en el caso de la UTLA, todos los estudiantes tienen acceso a internet, a una tablet o a un computador. Todos tienen, todos. En el caso de la UTEC también todos tenían acceso y en el caso de la ESPE muy pocos. Pero en sí todos tienen un teléfono celular. Entonces, y todos buscan información. Pero lastimosamente todos sacan la información de inteligencia artificial, pero nadie de los estudiantes, o muy poquitos, era una muestra tan pequeña que ellos me decían, mira, ingeniera o profe, yo busqué esa información, pero yo sé que esa información, este es un sesgo porque no existe esto, no es cierto esto. Entonces, aquí es cuando yo le digo, ¿y qué me puedes decir de esa información? ¿Contrastaste? ¿Evaluaste? ¿Qué me puedes decir? Entonces, ellos ahí me pueden decir, verá, yo busqué otra información y resulta que GPT me dio un autor y yo lo busqué y me dice página no encontrada. Y eso significa que no existe. Entonces, busqué en Copilot y ahí me sale otro autor. Y busqué, me fui a la fuente, busqué el DOI e investigué sobre ese autor y leí la información. Y me ayudó para hacer la tarea que usted manda. Entonces, yo sí digo, o sea, pero son muy poquitos. De todo, como les digo, de un 100% la persona que puede analizar esa información, desarrollar esa competencia, serán un 5%. Un 5%. Y a eso también tomando en cuenta que muchos estudiantes que no contrastan esa información, que no desarrollan esa competencia, ellos más bien lo toman como a broma, como para burlarse de esa persona porque busca información, dice, no busques lo que no hay. Entonces, entonces yo digo, no, es muy necesario tener el desarrollo, tener un manual donde indique cómo nosotros podemos desarrollar competencias a partir de la búsqueda de información e inteligencia artificial. Y he también analizado en las universidades del país y no existe un manual en el cual nos indique cómo nosotros podemos desarrollar una competencia. La UNESCO sí nos da un manual de competencias, pero Ecuador no lo está utilizando.
Entonces, debido a esto es mi preocupación y como le digo, soy docente universitaria y también soy estudiante universitaria. Entonces, sí me interesa que se formen estudiantes que sean capaces de poder desarrollar estas competencias, que no solamente se queden con un argumento válido, sino que ese argumento válido lo hagan sólido, que puedan identificar un sesgo. Eso es muy importante. Entonces, por eso es en este caso mi preocupación y mi investigación para poder crear un manual. Ese sería el objetivo de mi investigación, desarrollar una propuesta con lo que es inteligencia artificial para los estudiantes universitarios. Ese sería el objetivo de mi propuesta. Y importante también, necesario, importante, una ayuda de ejecutarse, de lograr coordinar, ¿no? La investigación sólida, que usted dice, mire, esto es investigado a profundidad y esta es una propuesta. Implementenla. A nivel universitario sería su propuesta, a nivel de, qué sé yo, de las autoridades de la política pública de educación superior, ¿cómo pensaría usted esto? En este caso yo mi propuesta es elaborar, como le digo, un manual para que los estudiantes, bueno, y dejarlo en la universidad. Y yo, como le dije cuando estaba pidiendo la autorización, yo decía, voy a crear un manual que no hay en Ecuador, en donde se indique cómo el estudiante con el uso de inteligencia artificial puede desarrollar competencias digitales. Entonces, ese será un manual que va a quedar en la universidad donde yo voy a hacer la intervención. Y Y como he ellos dicho, también, me la imagino, universidad será la pionera en tenerlo porque, como he dicho, claro. no hay. Y ellos están interesados en hacerlo, ¿no? Porque una cosa es dicen, chévere, hazlo, y después ya gracias por el manual. No, no, sino pongámoslo en marcha. Sí, ¿no? Así, claro, eso es lo que yo estoy planteando, que se dé y justamente este manual quede para que se pueda utilizar, no solamente para que quede guardado en la biblioteca de la universidad, sino que se Correcto. implemente en todos los niveles de la universidad, especialmente en los primeros niveles. Y eso es lo que yo también ubicaba en la autorización, para que se implemente desde los primeros niveles, porque ya en niveles avanzados ya los estudiantes ya adquirieron competencias y ya simplemente las están demostrando, pero es importante justamente en los primeros niveles que ellos adquieran estas competencias. Los parabienes, sin duda, si se logra. Y claro, después que las otras universidades y ojalá la universidad pública en general adopte ese manual para tener mejoras significativas. Usted está escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves del programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversamos con Patricia Salazar, experta en las competencias digitales y la inteligencia artificial en estudiantes universitarios, su tema de investigación doctoral en el doctorado de educación de esta universidad. Eh, Querida Patricia, como sintetizando y concretando, ¿cuáles son los objetivos de la investigación que realiza? Ya, bueno, yo parto de un objetivo general. Bueno, que es en sí, como lo dije hace un momento, desarrollar una propuesta de competencias digitales con inteligencia artificial que pueda fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación superior ecuatoriana. Ese es en sí mi objetivo general y para ello la investigación que yo estoy haciendo busca analizar cómo la IA se integra en los contextos universitarios, identificando las competencias digitales que son asociadas al uso, explorando también el nivel de desarrollo de esas competencias en los estudiantes ecuatorianos y con esto, una vez que haga todo esto, diseñar esta propuesta. ¿De acuerdo? Primero investigar si hay o no hay competencias y si tiene competencias, qué grado de competencia tiene. Y de acuerdo a toda esta información, poder diseñar esta propuesta formativa que responda a las necesidades actuales en las universidades. Ese sería en sí mi objetivo. Consolidarlo, ¿no? Un poco nos has contado metodológicamente es que es cuantitativo, pero a la vez cualitativo, una esencia metodológica. Y nos ibas a comentar, ya nos diste un adelanto sobre el aporte vigotskiano, pero ¿cuál es tu fundamentación teórica, tu teoría sustantiva o tus teorías sustantivas y objetos de conocimiento? ¿Cómo articulas teóricamente tu trabajo? Ya, bueno, desde ese punto de vista, desde lo teórico, esta investigación la voy a organizar alrededor del aprendizaje mediado por tecnologías y me voy a sustentar entre los aportes de Vygotsky.
en lo que se refiere a la teoría de cognición situada también de Salomón. Desde esta perspectiva, yo considero que la inteligencia artificial no solamente debe entenderse como una herramienta tecnológica, sino como un elemento que participa en todos los procesos de construcción del conocimiento. Entonces, cuando yo hablo del aprendizaje mediado por tecnologías, sustentado en los aportes de Vygotsky, en el cual el que nos dice que postula que estas herramientas digitales no son simplemente canales de transmisión, sino que estas herramientas son instrumentos culturales que nos transforman, en este caso potencian los procesos psicológicos superiores. Y como dije, también me voy a basar en la parte de Gabriel Salomón, que habla sobre la cognición distribuida. ¿Qué nos dice esto de la cognición distribuida? Aquí se postula que el pensamiento y el conocimiento no residen únicamente dentro en este caso, de la cabeza del individuo, sino que se extienden y comparten un sistema que es más amplio, que incluye a otras personas y herramientas culturales. En este caso, podemos decir los artefactos tecnológicos. Esa es la cognición distribuida. Entonces, la conexión que hay entre otras personas y las herramientas culturales, lo que tenemos, en este caso, la tecnología del entorno. Ujú. Y un poco nos estabas comentando ya de la situación actual, ¿no? De los estudiantes. Pero ya llevas, ¿cuánto? Casi 2 años en la investigación, el proceso de investigación doctoral, ¿no? En sí. Sí, Eh, 2 años. ¿qué devela tu estudio? ¿Qué ve en esto de todos los niveles, ¿no? Quizás desde el trabajo empírico, desde el trabajo teórico, desde, qué sé yo, de las asignaturas recibidas y cómo cambian la perspectiva? ¿Qué va develando tu estudio o estos 2 años de investigación doctoral? Ya, bueno, entre esos hallazgos que yo he podido encontrar, aquí yo puedo decir que en sí el problema actual no es que los estudiantes utilicen o no inteligencia artificial en la práctica, porque de hecho, aunque se diga no la utilicen, ya la están utilizando. Ya se está utilizando esta inteligencia artificial. Aquí podríamos decir que la cuestión es que cómo la utilizan y qué competencias poseen para hacerlo de manera crítica y responsable. Entonces, aquí algunos estudios o podemos decir la literatura científica que he venido analizando y puedo también decir lo que he tratado de buscar, literatura del año 2020 al 2025. Aquí que nos dice que el acceso a la información y la creatividad, eh, estas herramientas favorecen esto, pero también pueden generar dependencia tecnológica. Entonces, así como estas herramientas nos brindan oportunidades para poder personalizar, por ejemplo, el aprendizaje, y también la creatividad del estudiante, también hay, así como hay oportunidades, también hay desafíos, hay retos. En este caso, un problema que he notado en varias investigaciones es la dependencia tecnológica. Y eso, como lo dije anteriormente, lo he podido comprobar, porque al momento que se da una orden sobre un tema como docente, el estudiante va a la dependencia tecnológica. Enseguida sacó su tablet y buscó la información y ya hizo la tarea. Y también, también existe el uso superficial de la información y las dificultades para desarrollar el pensamiento crítico si no existe una adecuada mediación pedagógica. Eso es entre las cosas más evidentes que he encontrado en la literatura, que los estudiantes utilizan muchísimo la inteligencia artificial, pero en este caso hay mucha también dependencia tecnológica. Ujú. Bien, bien, importantes avances. A veces yo digo, eh, estoy concentrado en lo que me dices y de pronto ya concluyes la idea y yo me quedo esperando. Sí, porque en verdad son un campo nuevo, un campo también que dices, es nuevo, sí, pero no es tan nuevo desde los surgimientos y no es tan nuevo desde el uso. Quizás lo nuevo es la normatividad de este uso o el uso adecuado, como decías en un inicio, ¿no? Y en ese contexto, tú vas a plantear, tu propuesta concreta es un manual de trabajo que ventajosamente la universidad en la que trabajas tiene interés en implementarlo. ¿Y qué otros resultados de tu investigación o los resultados de investigación incidirían en mejorar la educación de este país? ¿Cómo ves, cómo dices o miras que incidirían tu investigación en mejoras en la educación?
Ya, yo considero que los resultados de mi investigación sí contribuyen a mejorar la educación. En este caso, la educación superior, que es justamente en lo que me estoy basando, porque van a proporcionarnos una base para poder diseñar programas de formación que estén acordes a las necesidades actuales. Entonces, la actualidad es, la IA está en boga. Entonces, mi propuesta final, en este caso el desarrollo, esta propuesta que estoy haciendo, lo que va a buscar es orientar no solamente, bueno, en primer caso, a mí la universidad es donde voy a hacer la propuesta, pero lo que yo también quisiera es que no solamente sea esta universidad, sino a todas las universidades del país, también orientar a universidades, docentes y estudiantes, porque hablamos de los estudiantes, pero también es muy importante también los docentes. ¿Sí? Que conozcan sobre el desarrollo de competencias digitales con inteligencia artificial y así que se promuevan no solamente habilidades tecnológicas, sino capacidades críticas, éticas y reflexivas. Ujú. Este impulso es crucial, necesario. Bueno, desde tu perspectiva hemos tocado varios temas, varios aspectos de tu investigación, sobre todo. Algo que quisieras referirte, además, algo que quizás no hemos conversado o no te he preguntado y que quisieras subrayar o que quisieras contarnos o, qué sé yo, o expresarlo. Bueno, de acuerdo a lo que yo he venido investigando y todo esto, yo sí quisiera que se vea esto de la inteligencia artificial y el desarrollo de competencias digitales como una parte esencial en la formación de los estudiantes. Porque no solamente en la actualidad no es solo enseñar a utilizar la inteligencia artificial, porque ya esa tecnología ya la utilizan, como lo dije hace un momento, hasta niños de escuela ya la utilizan. Aquí no es enseñar a cómo utilizarla, no es solamente eso, sino que yo considero que aquí el reto en sí consiste en que nosotros debemos formar personas que sean capaces de comprender esa inteligencia artificial, cuestionarla, utilizarla de forma responsable, ¿sí? Para así poder aprender mejor y contribuir a una sociedad más crítica. Sí, eso es lo que yo deseo, que las personas, en ese caso, que los profesionales contribuyan, no sean usuarios dependientes de esta tecnología, sino que ellos puedan pensar de manera crítica y ser éticos. Si voy a utilizar también esta herramienta, pues también poder decirle, utilicé de esta forma. Pude cuestionar la información que me dio la inteligencia artificial y ser digitalmente competentes, entes competentes. Eso es lo que yo deseo, que tomemos conciencia sobre esto para que los estudiantes, decir ahorita como docentes, no utilice, está prohibido utilizar inteligencia artificial, ya no es el punto. Ya no es el punto, porque se está utilizando, sino poder formar estas personas que sean capaces de comprender este uso y desarrollar esas competencias. O, por ejemplo, hay temas en la academia, ¿no? El uso adecuado de no le preguntes algo a la inteligencia artificial y hagas un copy-paste de lo que te mandó, porque pueden haber errores. Quizás más bien pídele bibliografía y ella te la da y tú miras esa bibliografía, ¿no? ¿Qué otros usos así le verías de ese estilo? En el caso de la, como tú decías, en el caso de la cocreación. Puede, la inteligencia artificial, como dije, me ayuda muchísimo, claro, la utilizo, pero también puedo crear, ¿qué podría ser? Será maravilloso que los estudiantes, por ejemplo, puedan elaborar un prompt, decirle a la inteligencia artificial, dame el código, por ejemplo, en Python, para poder hacer este sistema. Y sea un sistema que pueda ayudar a una empresa, a un negocio, a un emprendedor. Entonces, eso será también muy importante, que los estudiantes sean co-creadores de esta tecnología, no solamente que puedan ubicar. eh, en este caso es importante decirle, bueno, dame la bibliografía de tal autor, y consultar si esa bibliografía existe. Como lo dije, he tenido estudiantes que me dicen, profe, el GPT me dio esos autores, pero los busco y me sale página no encontrada. Es porque no existe. Entonces le digo, así es. Y ahí es cuando entra ustedes. Deben analizar y contrastar, verificar si esa información existe o no existe y no solamente quedarse con ello.
Entonces, y así, si me da una bibliografía o me da códigos de programación, poder unir estos códigos y formar un programa. Y como le dije, sería maravilloso que un estudiante pueda decir, bueno, yo creé este sistema de facturación, por ejemplo, que está utilizando el negocio de mi papá o el negocio de la familia. Entonces, esos son usuarios creadores que pueden decir, bueno, identifica ese código de programación y necesito que me des el específico para utilizarlo de acá. Y si me sale este error, mira, me está saliendo este error, qué podría utilizar o cuál me recomiendas que es el mejor lenguaje de programación para hacer este sistema y poder elaborar a partir de esas pautas que me da la inteligencia artificial. Tú que conoces de esto, o sea, hablábamos de el chat con videocámara. ¿Desde qué será? ¿Desde el 2012? O un poquito, no sé si me equivoco, menos, ¿no? 2010, 2008. Y de pronto ahora hemos pasado a la inteligencia artificial. ¿Y qué viene después en tu prognosis, tú que conoces de estos temas? ¿Qué viene y cuándo? Yo pensaría que, bueno, como decías anteriormente, había un programa que era de Microsoft, si no me acuerdo, que ahí hacían las primeras videollamadas y era lo mejor, lo maravilloso del mundo. Ya con lo que fue la pandemia, ya se obligó a que todas las instituciones puedan utilizar programas para impartir sus clases, que puede ser que sí había, pero no se conocía cómo utilizarlo. Entonces, en la actualidad es algo que ya, bueno, si hoy no tuvimos clases, hoy hubo un problema, perfecto, tenemos la clase virtual. Y que, por ejemplo, en la Universidad en las Américas, si hay un problema para acceso, digamos, al campus Park, entonces los estudiantes no pueden acceder porque se cerraron las vías. Todas las clases son transmitidas por Teams, es decir, que ningún estudiante se va a perder la clase. Y si el estudiante no pudo estar en la clase virtual, puede ver la grabación después. Entonces podemos darnos cuenta que ya no es un impedimento decir, bueno, es que estoy en otra ciudad, en otro país, y no puedo asistir a la clase. Ahora tenemos herramientas que nos permiten comunicarnos en tiempo real. Y eso es en la actualidad, y así no se pierde la oportunidad de recibir una clase, no nos atrasamos en contenidos. Entonces, eso está en la actualidad. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Que yo pienso que podría generarnos la inteligencia artificial si pasamos de una máquina que trate de pensar como un humano en el año de 1956 y luego en el 2022 que ya aparece la inteligencia generativa, que ya puedas subirle una foto al GPT, por ejemplo. Que estoy en esta foto, créame un paisaje como que si estoy en la playa y ponme ropa de playa. Entonces la GPT lo puede hacer y ya lo hace. Y de esa manera yo supuestamente estuve en tal playa y no está. Entonces eso es en la actualidad. ¿Qué va a pasar más adelante? Yo considero que deberíamos analizar por qué podemos poder parar, porque si no, en este caso la tecnología nos va... O sea, lo que no queremos es que nos reemplace. Eso es lo que no se quiere. Entonces nosotros debemos tratar de hacer de que sí, utilizar esta tecnología, pero evitar ser reemplazados por esta tecnología y en todo ámbito, ¿no? También puede ser que digan, bueno, ya no necesitamos docentes, si tenemos la IA para que les dé clases a los estudiantes. Tratar de evitar eso. Porque si no evitamos esta dependencia tecnológica, pues los seres humanos son los que vamos a sufrir serias consecuencias. Y eso es lo que yo creo que deberíamos evitar y estar un paso más adelante de estas herramientas, que si bien es cierto son creadas por humanos, pero nosotros debemos tener un alcance y decir, bueno, hasta aquí interfiere la inteligencia y de aquí para acá lo que es el pensamiento humano. Un retador, ¿no? Así. Retador interesante. Ahí el futuro de Terminator con Skynet. ¿Será que viene o no? Y se viene, y lo que pueda venir, yo pienso que debemos estar preparados Ah, para ello, para lo que pueda venir. Y eso es muy importante, como decía, poder tener esas competencias. Si tengo estabilidad, que venga lo que venga en cuanto a tecnología, pero yo ya estoy preparada o me estoy formando para eso, formar estudiantes para ello y que no se tome como una sorpresa. Y ahora ya no necesitamos al docente, ya no necesitamos al programador, ya no necesitamos esa parte. ujú. Ese quizás es un tema más amplio, los empleos que se perderán con la IA, ¿no? Es un debate. Pero muchas gracias, Patricia, por este programa, por compartirnos tu investigación,
por este diálogo, por las luces que nos das a todos nosotros sobre un tema importante del cual hemos conocido un poquito más, ¿no? Sobre ellos, sobre competencias digitales, sobre IA, sobre procesos y realmente que pueden ser esperanzadores de tu investigación, que se apliquen y que mejore la situación educativa. Gracias a Tito Chela también, que siempre nos apoya en la producción de este programa. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, que cada jueves se dan cita en Radio Voz Andina Internacional para escuchar Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves. Soy Alexis Oviedo. Un gran abrazo a todos, salud y alegría. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves en otro diálogo educativo. Pasen bien.